judíos saliesen de Roma. El primero, Claudio César, el emperador romano, con la mano en la cintura, sin temblarle la mano, emitió una orden imperial. Eso es una decisión. Váyanse de Italia todos los judíos. Punto. Aquí vamos al análisis. Claudio es el nombre de la persona, pero su investidura es ser el emperador. De allí que el nivel de una decisión siempre estará a la altura del grado de autoridad. Eso es propio de la persona que da una orden o da una instrucción o hace un corte. Nadie le reclamó a Claudio, nadie le dijo te equivocaste, nadie, porque él tomó una decisión al nivel de su autoridad. Punto. ¿Por qué será que los hermanos creyentes le tenemos pavor a tomar decisiones? Este capítulo 18 del libro de los Hechos es una ventana para ver a grandes figuras, comenzando por la del emperador. Hombres que cuando se llenaban, y esto es acumular a lo largo de años y años de opciones y opciones, y tengo mucho de dónde escoger. Un día comenzaron a tomar fuertes decisiones, siempre a nivel de su dominio de autoridad. La siguiente persona que vamos a mirar es el apóstol Pablo. Verso 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Y miren la decisión: desde ahora me iré a los gentiles. Ese es el apóstol Pablo, el que amamos, el que decimos escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, pero mírenlo ahí. Eso es ser apóstol, tomar decisiones. Eso es ser, tomar decisiones a la altura de su autoridad, de su investidura. Ahora, no alcancé a quitarle el micrófono a Pablo. No digas eso, y lo dijo. No tenemos que hacer eso. El emperador se levantó ese día con esa idea, probablemente. Él tomó una decisión y le plació, y nadie le recriminó. Pablo se levanta con ese temperamento y carácter y dice: desde ahora me iré a los gentiles. Otra decisión. Ahora vamos a mirar al Señor Jesús. También está el Señor, claro. Vean el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí. Ahora lo voy a decir en uso del micrófono, con estos efectos especiales. Siendo de noche, vino la visión, es la voz del Señor, le habló, Pablo lo escuchó, entendió, y el texto dice: y se detuvo allí. Y se detuvo allí. ¿Entienden el punto? ¿Cómo estaba Pablo? Con un ímpetu, con una inercia, pero cuando el Señor le habló, se detuvo allí.
Claudio el emperador tomó una decisión, Pablo tomó su decisión, el Señor tomó su decisión. Ok, ya van 3 figuras grandes, hermano, grandes. Son figuras top. Investiga por qué el Señor tomó esa decisión posteriormente a la decisión de Pablo. ¿Sabes por qué? Y eso lo aprendí del doctor Terry Rice. Él dice, el Señor es un excelente jugador de fichas, de damas chinas, de fichas en el tablero. Mueve tu turno. Probablemente es tu turno. Y luego seguirá el turno de Él. Pero cuando sea tu turno, no andes mirando a otra persona, es tu turno. Él es un excelente jugador de fichas en el tablero. Este capítulo 18, estudienlo. Hay al menos 8 figuras o personas con nombre que tomaron decisiones, grandes decisiones y figuras principales. Entonces, en el verso 6 está el apóstol Pablo diciendo, ya me tienen hasta aquí, judíos, ya me iré a los gentiles. Y el Señor escuchando. Y esto es como paráfrasis mía. Pablo, en la noche nos vemos. Pero, ¿saben? Véanlo por el lado positivo. ¿Sabes por qué las noches son de silencio? Porque en el día no tomaste ninguna decisión. No calles, dice el Señor. Habla y no calles. ¿Sabes por qué hoy el Señor trae esta palabra? Porque nos vemos, nos miramos y tenemos opciones, tenemos alternativas hasta para regalar. Y tomar una decisión es ya pasarle el filo a algo que tengo que separar. El Señor te está dando a entender qué o de qué respecto a ti en lo particular, porque no voy a traer ejemplos. Te estoy presentando las figuras que están en el texto, en el capítulo 18. Entre nosotros podemos hablar tópicos como coberturas, 2, 3 niveles de apóstoles o cualquier otro, o uno se salió de acá y se fue para allá e hizo lo suyo, etcétera, etcétera, pero no es el punto. El punto es que cuando tenemos una trayectoria en el ministerio, comenzamos a valernos de opciones, alternativas, posibilidades, y no llegamos a algo que demanda de nosotros carácter y autoridad. Entonces, hoy abrimos la escritura en Hechos 18. Claudio tomó una decisión porque es Claudio, punto. Pablo tomó una decisión porque es Pablo, punto. El Señor tomó una decisión porque es el Señor, punto. Pero toda decisión tiene un movimiento en el mismo tablero donde estás frente a alguien. Entonces, el Señor se esperó. Primero escuchó a Claudio. Muy bien. No quedó ningún judío en Italia. ¿Pueden imaginarse eso? A eso se llama deportación. Yo le puse a este Claudio, ¿verdad? Ya ve que tenemos Claudia y Claudio. Pero le puse a este Claudio Trump. Porque no les tiembla la mano a esos hombres. Truenan el dedo. Y a nosotros nos falta eso. Pareciera que nos tienen amenazados. Alguien que nos conoce o alguien que nos tiene, entre comillas, comprados, etc. Y hoy les vengo a decir,
como obispo, tomen decisiones. Tomen decisiones. Y se esperó el Señor, Claudio tomó su decisión, Pablo tomó su decisión. Y van a ver otro personaje aquí en el verso 8, Crispo. Todavía el Señor aguantó poquito más, Crispo. Y vean la talla de este varón, dice el principal de la sinagoga. Por ello, en este capítulo están los top 3, top 5, top 10, gente grande. Gente grande. La gente grande no es porque tiene más edad que alguien, es porque entiende lo que es autoridad. Esa es la grandeza. Entonces, permítanme ser con ejemplos que son visibles. Hablar, por ejemplo, yo al ir a otro lugar y me llamen obispo o me llamen pastor, yo no debo decir, no, aquí no soy, aquí no soy, aquí no soy. Una vez un pastor llegó a mi casa, pásale pastor, y los acerca y me dice, aquí soy funcionario público. Ah, caray. Entonces, usted es lo que es en todo lugar, en todos los lugares. Usted puede ser más de una figura, sí, sí lo puede ser, porque está en sus capacidades, pero no niegue lo que es. Usted es lo que es. Si usted es rico, diga, soy rico, punto. No viva como perfil bajo. Usted es inteligente, usted es entendido, usted es autoridad, sea. Entonces, viene un hombre principal. ¿Y qué de principal tiene este varón? Bueno, aquí más de uno de nosotros queremos lo que este hombre tiene. Tiene una sinagoga. Tiene una sinagoga. Él es la cabeza. Él es el ministro, sacerdote, pastor de la sinagoga. Y dice, el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí está Crispo, diciéndonos, sí, sí creí, sí, sí me bauticé, sí, sí soy principal. Punto. Ese soy yo. Decisiones tomadas. Entonces hoy el Señor viene a cambiarnos la mentalidad, no hacia más opciones, sino ya llegó la hora de tomar decisiones. Ya, dile a tu compañero, ya basta, ya hay que tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, después de Crispo es que ocurre, el Señor dice, sigo yo. Tuvo bien el Señor escuchar a 2 o 3 que les siguió pues la marcha. Dijo, ahora sí, voy yo. Y se le da una misión a Pablo. Pablo oye la voz del Señor y el Señor toma una decisión: mantener a Pablo en Corinto durante 18 meses más. Y el texto dice, y se detuvo. Las opciones que tú tengas en tu ministerio, nunca creas que son las que te pueden detener, ¿no? Las decisiones son las que te pueden establecer, porque si no vas a continuar agarrando más velocidad. A ver, obispo, ilústrenos. Por ejemplo, hace algunos años el Señor me hizo esta pregunta: ¿cuáles son las 4 esquinas? ¿Cuáles son las 4 ciudades esquinas
ciudades esquinas de tu ministerio. Y esto es un rectángulo, puede ser un polígono, pero son las 4 ciudades esquinas. Yo le respondí al Señor: mis 4 ciudades esquinas de mi ministerio son la península de Baja California Sur, Culiacán, bajamos a la zona metropolitana de Guadalajara y cerramos en Tecomán, Colima, y ahí se cierra el polígono. Ese es mi territorio, ese es mi obispado, todo eso está. Ahí superviso quién entra y quién sale, quién salta, quién se mueve, etc. ¿Por qué? Porque debemos tomar decisiones. Imagine a este varón hablándoles: Pastor Ángel, acá ando en China. ¿En dónde? En Pekín. Pecando, no, es Pekín la ciudad. Y luego al siguiente mes: ahora ando perdido en Moscú. Y andamos yendo a donde nos inviten. Eso es un orden. Parece orden, pero bajo ninguna decisión andamos haciendo eso. Son opciones. Y a eso me refiero. Son opciones. Por eso cuando a mí me invitan, yo veo mi territorio y digo: esa invitación está fuera de mi territorio. Entonces llega la voz del Señor y le dice a Pablo: quédate. Y el otro, que entra y sale, porque eso es ser apóstol. Eso es ser apóstol. Entra y sale, el Señor dice: quédate. Y el texto dice: se detuvo 1 año y medio y comenzó a enseñarles la palabra. A los judíos les predicaba, pero a Priscila y Aquila les enseñaba. Ahora, finalmente, Priscila y Aquila, ¿dónde aparecen ellos? En el verso 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Primera vez que Aquila y Priscila son mencionados. Esto es tan importante. El siguiente verso nos da la clave. Y como era Pablo del mismo oficio que ellos, se quedó con ellos en sociedad, y ellos le brindaron hospitalidad en su casa. Entonces, Priscila y Aquila vienen de una historia amarga, porque fueron deportados, sacados por órdenes superiores. Pero vean, el texto en el verso 3 dice: el oficio, eran del mismo oficio. Y esto te dice el Señor: tu oficio es mayor que tu historia. Anótalo. Tu oficio es mayor que tu historia. La historia quedó en el pasado, pero el oficio no. El oficio continúa. No desestimes ni subestimes el valor de tu oficio, porque mínimo te deben conocer por el oficio que tienes, no el ministerio, el oficio que tienes. Hechos 18 es el único capítulo en el libro de los Hechos, que es el de narrativa histórica, donde se presenta al apóstol Pablo por su oficio. Entonces vean a Pablo, nunca él había visto a Priscila y Aquila ni viceversa. El oficio te hace igual a alguien. Eran de igual oficio. Y ese oficio no era nada corriente o común. Eran fabricantes de carpas o tiendas grandes para aquellas tierras, para aquellos lugares, con todas las costumbres de vivienda, etc.
ese matrimonio, ¿qué decisiones tomaron? Recibir a Pablo, comenzar a trabajar en sociedad, comenzaron a producir, hubo ingresos, etc. Pablo alternaba entrando a las sinagogas y trabajando con ellos. Pero de pronto en el versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila se los llevó. ¿Qué es el apóstol? A ver, le voy a pedir a Pastor Primi y Martita que vengan para servirme de ustedes como Aquila y Priscila. ¿Qué es ser apóstol? Obispo, esa pregunta se la debo hacer a un apóstol. Bueno, antes de que hagas así como estás pensando, te voy a dar la escritura. Ser apóstol, vamos a tomarnos así, es lo que hizo Pablo con Priscila y Aquila, es ser un transportador de tropas. Dice el texto que los dejó en Éfeso. ¿Quién los transportó? El apóstol. Entonces, eso es lo que de forma natural hace el apóstol. Es alguien que transporta a otros y los establece, los sitúa, los pone y les dice: allí. Y el texto dice que allí los dejó. No estoy interfiriendo. Si alguien se cree apóstol, está bien. ¿Y qué más? Ya estoy concluyendo. ¿Qué más vemos en las decisiones de esta parábola? Perdón, de este matrimonio. Hay algo que a los matrimonios les conviene. Lo que hicieron Aquila y Priscila, se pusieron bajo la autoridad de esa figura apostólica, porque es ministerio del apóstol transportar a alguien o llevarlo a su lugar. Aquila y Priscila no eran para Roma, no eran para Corinto, eran para Éfeso. Entonces, ven el panorama, muchas opciones y todavía no tomamos decisiones. Y aquí es donde vemos finalmente que no hay ningún malo en la película, porque todos queremos señalar a Claudio, el emperador es el malo, ¿no? Porque cuando Claudio dijo: fuera, lárguense judíos, Dios dijo: por aquí, vénganse. ¿Ven? Acciones divinas mediante acciones humanas. Pero hay que entender este capítulo 18. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra que nos mostraste hoy. Gracias porque veremos a la comunidad de ministros, a los 5 ministerios, al ministerio quíntuple, tomando decisiones. Claudio lo hizo, Pablo lo hizo, el Señor lo hizo, Crispo tomó decisiones, Aquila y Priscila tomaron decisiones, y faltamos nosotros, los de Valle de Banderas, los de Puerto Vallarta. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, le bendiga.